Hola a todos, ¿cómo están? Agilidad en escala como es el motor de la transformación digital. Ese es el tema que trae nuestro próximo invitado a nuestro festival, CIO de IBM Latinoamérica, Luciano Faustinoni. Es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo Tudo ótimo, estás? Rosana. Todo muy bien, Josana, el placer es todo mío en estar aquí. Eres líder de una gran empresa de tecnología gigante en su sector y seguro has sentido el impacto de la pandemia del coronavirus que ha acelerado muchos procesos de transformación digital. Cuéntanos, ¿cómo fue el día que se dieron cuenta que había llegado la pandemia en Brasil y en el mundo? Sí, eso fue realmente un desafío, no solo para IBM, como también para otras empresas. Foi uma mudança Fue un cambio significativo de modelos de negocio de un día para otro, de la explodiu, noche a la mañana. é interessante porque quando a gente fala Y de es interesante porque cuando hablamos de transformación digital, sempre discute em siempre relação discutimos en relación a transformación de negocio, fala muito a pesar de hablarse mucho de tecnología, envolviendo la transformación digital, pero son primariamente transformaciones de negocios que son viabilizadas por tecnología. a IBM é um Y protagonista nuestra IBM es protagonista en ayudar a esos clientes en esa tem alguns dados transformación. Y interessantes. también hay unos datos Dado interesantes. da própria IBM, Hay una Instituto encuesta de Business de Intelligence da IBM IBM, que traz, por exemplo, que que nos trae que 59% das empresas 59% de las empresas aceleraram esse processo aceleraron digital ese proceso de transformación por conta digital da pandemia. por la pandemia. 66% dos projetos 66% de los não foram proyectos realizados ou estaban não foram paralizados aprovados dentro o das no estaban empresas. aprobados dentro de las Foram organizaciones. liberados Ellos fueron em liberados consequência en da consecuencia mudança de de negócio los que a cambios de pandemia negocio exigiu das que la empresas. pandemia Para a exigió de gente las isso é empresas. Para diferente. nosotros no fue Eu acho que diferente. a gente Yo creo a que vantagem una de talvez las para o ventajas tal Brasil vez foi que a que para IBM nosotros fue internamente já vinha que num nosotros processo de internamente veníamos de transformação un proceso há de mais ou menos transformación 5 anos, hace tanto más o de menos cinco transformação de años, times para equipes ágeis, transformaciones tanto de uma en transformação equipos digital para uma ágiles, solução digital para a tanto nuvem, e facilitou transformación muito digital para la essa nube. virada Llegó el momento en que tuvimos de que cambiar de mentalidade para mentalidad y as empresas. mover A IBM moveu a todas las praticamente personas a sus casas. 99% das pessoas que 99% de trabalhavam las remotas personas no segundo las dia após enviamos a la casa en el segundo realização día después dos de la planos de realización de los contingência planes de por conta da contingencia pandemia. por cuestión de la pandemia. Então, Entonces fue una é, transformación muy a grande para las IBM empresas y también passou de IBM uma hora para pasó outra, né? de un momento a otro. Pero eso tuvo impacto en la rutina del empleado, de aumentar su ritmo de trabajo, más horas, más dedicación en las Sabe, reuniones. Rosana, que Sí, ese es un punto que hemos trabajado inclusive hasta hoy. assim, Es un punto muy importante porque enquanto a gente cuando hicimos la transformación para modelos de agilidad dentro de la organización digitalização de de TI, TI, uma das una de las estratégias estrategias que foi adoptamos justamente o fue oposto. A el gente levou opuesto, todos os nossos times para o fue site, porque todas vimos esas que cosas al site, fisicamente porque era vimos melhor que colaborar. físicamente era mejor colaborar y había más Junto aos productividad junto a times. los equipos. Quando a gente faz esse Cuando hacemos ese movimento movimiento contrário, contrario, a gente passa pasamos a a enfrentar interferir justamente esse na desafío que tú gestão, mencionaste. né? ¿Cómo Como é que es você que faz hacemos com que as para que las pessoas personas interajam de interactúen de una manera maneira activa ágil si eso todo sucede por video, de uma de una forma que a forma gente en la que não no se esgote os estrese demasiado, profissionais, né? Não no se canse os canse y no profissionais canse los de profesionales, porque perdemos esa cada um de sensación você para de o seu cambiar de ambiente, ambiente, né? Da de la casa casa para al o trabalho. trabajo. Então, Entonces la respuesta es a gente sí, teve que fazer tuvimos que hacer un modelo de lideranza muy proativos activo e a gente tem uma y escuta tener muito una ativa escucha muy activa para nuestros profesionales y entender em en qué quais momentos momentos a gente podemos pode hacer un acercamiento más intervir efectivo en el no sentido sentido de de dar darle atenção, atención, no en el sentido sentido de de crear iniciativas de conexão colaboración entre outros y times, conexión de otros equipos, pero que también hagamos el balance en el sentido de entender que se si de eso forma es de manera exagerada, exagerada, isso acaba acaba tendo teniendo un resultado resultado oposto do opuesto que a de gente lo que nos gostaria. Então, gustaría. a gente Entonces estamos trabajando trabalha mucho esse ese modelo modelo de de gerenciar balancear a la demanda demanda do ponto de vista do engajamento, desde el punto de vista de considerando o conexión bem-estar dos y profissionais también e da cuidando a los organização, profesionales porque en la esse impacto organización, tem porque estado, né? hemos Então, aumentado esa a gente intensidad teve da de las parte personas en el da video, IBM en e reuniones, uma con una tomada frecuencia muy de grande. consciência. Has hablado sobre la importancia de la jornada a la nube. Cuéntanos por qué es importante y cuáles son los detalles de este tema.
Sí, eso es un punto muy importante porque cuando hablamos de transformación digital, el movimiento para la nube que tanto se habla es un gran acelerador para esa transformación. ¿Por qué? Porque permite que las empresas dentro de los nuevos modelos de negocio tengan una flexibilidad tanto para aumentar una demanda como para reducir una demanda. Entonces vamos a usar como ejemplo justamente la cuestión de la pandemia. Imagina las empresas de comercio o de comercio electrónico que de la noche a la mañana tuvieron que pasar todo su modelo de negocio de venta física a venta digital. Y esa empresa tiene su arquitectura de sistema todavía en modelos más tradicionales o antiguos. Entonces, para que aumente su capacidad para atender ahora esos nuevos clientes. Entonces, toda la sociedad haciendo esos pedidos de manera digital. Y si se queda en un modelo tradicional, automáticamente tiene que adicionar costo, infraestructura. Eso lleva tiempo y no logra reaccionar en la velocidad que se necesita. Eso sucedió con muchas empresas que no estaban preparadas. Y si tienes una empresa que ya hizo una jornada para la nube te permite tener esa flexibilización de manera en segundos, en minutos. Entonces tenemos que recibir más clientes y aumentar esa demanda. Podemos hacerlo con un costo bajo y de manera muy rápida. Lo mismo si hay una reducción de demanda, conforme se van abriendo los mercados, conforme la gente va volviendo a su rutina normal en esta situación de la pandemia. Entonces, la nube realmente viene para acelerar ese proceso de transformación digital. Y nosotros en IBM no lo hacemos diferente. Venimos con esa jornada hace 2 años. Hoy yo tengo 60% de mi portafolio ya migrado en la nube. Tengo un dato estadístico que en el mercado todavía tenemos 75% de los sistemas críticos de las empresas que todavía no fueron migrados a la nube. Entonces hay un potencial muy grande y eso es muy importante. Las empresas que no lo hicieron en años anteriores sintieron mucho el impacto durante la pandemia. El 75% es un número muy alto, ¿no? ¿Cuál es el obstáculo para la migración? Yo creo que el gran obstáculo es realmente que las empresas empiecen a ver su ambiente tecnológico de una forma mucho más estratégica. Venimos hablando de transformación digital ya hace mucho tiempo y las empresas estaban muy tímidas todavía en pensar cómo cambiar ese modelo de negocio para conectar el modelo físico con el modelo digital. Todavía había mucha resistencia de algunas empresas y cuando vino la pandemia, en verdad lo que dijo ahora es digital. ¿Cómo es que vamos a ver si tenemos los modelos de los centros comerciales, de algunas empresas? ¿Cómo transformaron ese negocio para físico al digital de la noche a la mañana? Con mucha dificultad en algunos casos. Entonces, si realmente ves los sistemas críticos que hacen que su modelo de negocio funcione, por eso es que estamos hablando del 75%, y pensar esa transformación que de verdad ya debería haber sucedido, pero no sucedió hasta el momento. Entonces es el momento de acelerar mucho y rápidamente ese proceso. Ahora, incluso porque todas las proyecciones de la industria 4.0, computación en la nube, inteligencia artificial, Internet de las cosas, todo eso se volverá cada vez más común en ese entorno de innovación en las empresas, ¿no? Sí, y tú sabes que antiguamente las empresas decían lo siguiente: tenemos este modelo, planeaban sus proyectos, hablábamos que prescribía ese proyecto, que definía cómo se iba a ejecutar y se ejecutaba. Ponía a las personas para que ejecutaran ese proyecto. Yo creo que el modelo hoy pide un modelo de estrategia diferente para las áreas de tecnología. Entonces yo digo, en vez de planear, lo que se tiene que hacer es configurar el ambiente, pensar en el ambiente de tecnología, no solo a corto plazo, pero de forma estratégica. ¿Para dónde es que está yendo
tu modelo de negocio y cómo es que estás adaptando esa arquitectura de sistemas para acompañar ese modelo de negocio, para ayudar a transformarlo. En vez de simplemente prescribir las cosas para que sean ejecutadas, lo que se necesita es transformar el ambiente de procesos, la estructura organizacional de una forma más ágil, porque no sirve de nada tener un ambiente tecnológico listo para ser más ágil si los procesos, controles y estructura organizacional no son rígidos, porque ahí no se logra alinear eso con la arquitectura del sistema. Y finalmente sus colaboradores hoy o los profesionales de las empresas no quieren simplemente ser mandados a ejecutar algo. Ellos quieren hacer parte de un propósito más grande. Entonces ahí entra, en vez de la ejecución, la conexión. ¿Cómo es que crea equipos innovadores que colaboren, equipos diversos y realmente que conecten en esta transformación? Entonces creo que es muy importante que las empresas cambien la mentalidad para salir de esa mentalidad antigua y realmente pensar cómo es que voy a configurar mi arquitectura de tecnología para acompañar los modelos de negocio, cómo es que voy a reestructurar la organización para que sea ágil y alineada con esa nueva arquitectura y cómo es que voy a conectar a mis equipos para que ellos también tengan una cultura más ágil y se alineen a las otras dos dimensiones. Creo que es fundamental. Has hablado de un tema muy importante que es promocionar la diversidad y la inclusión para que haya un entorno innovador. Comparte con nosotros las iniciativas de IBM para eso. Hoy se habla mucho de la equidad de género, la diversidad racial, la orientación sexual. Supe que tiene un programa para autistas, ¿es Sí, es verdad? cierto. Sabes que en IBM, en realidad, tenemos el tema de inclusión hace mucho tiempo. Solo para dar una estadística por curiosidad, en 1935, IBM creaba la primera escuela de entrenamiento de capacitación para mujeres técnicas, 30 años antes que Estados Unidos aprobara la ley de equidad entre mujeres y hombres. Entonces, IBM tiene eso muy dentro de sus valores y de su ADN. Pero voy a contarte una historia personal. En este proceso como líder, nosotros estábamos haciendo esa transformación de agilidad de las organizaciones y más o menos 3 años atrás fui invitado por el equipo de diversidad de IBM para ser parte de una liga de inclusión de personas con deficiencias físicas. En ese momento queríamos un equipo multidisciplinar, queríamos promover la mejor experiencia posible para las personas con deficiencia física en IBM. Y cuando empecé a hacer ese proceso, vi para dentro de mis equipos, tenía un equipo grande, una organización grande de tecnología en IBM, y me di cuenta que nuestro número de deficiencias de mi equipo era cero. Y entonces me pregunté y me cuestioné mucho y a mis líderes, estamos haciendo esta transformación como organización ágil. Tenemos como valor y como propuesta de valor nuestro ser el área más innovadora de IBM. Pero ¿cómo es que podemos ser el área más innovadora si no tenemos diversidad de pensamiento y de experiencias? Entonces empezamos con algunas acciones, algunos pasos pequeños. En esa época teníamos algunas vacantes para pasantes y decidimos que todas esas vacantes serían contratados profesionales con deficiencias y fue así como comenzamos. Y eso fue creando una conexión. Y una cosa llama a la otra. Entonces después fui invitado por el mismo equipo de diversidad para hacer la clausura de un evento de Neurouniversidad de IBM. Yo sabía muy poco sobre el tema. Participé en ese evento y había otras empresas, como por ejemplo Special Stand, que es una consultoría especializada para hacer inclusión de personas autistas. Yo salí de ese evento y realmente pensé que tenemos que hacer eso en el área de tecnología, porque esos profesionales tienen un perfil que se adecua mucho al mundo de la tecnología. Entonces, nuevamente, partimos con pasos pequeños, pero pensando en grande y también hicimos un trabajo en sociedad con esa consultoría y hoy estamos en la tercera ola de ese proyecto. El año pasado fuimos la región que más contratamos profesionales autistas dentro de la IBM y ahora, para consagrar ese trabajo, la semana pasada anunciamos un grupo de afinidad. La verdad, hay varios grupos de afinidad con mujeres, LGBT,
afro y formalizamos un grupo de afinidad para neurodiversos, que la idea es realmente ampliar ese programa, salir de esa iniciativa de tecnología para ampliar a la organización entera. Has hablado una frase muy interesante de que el autista tiene un buen perfil y se adapta al mundo de la tecnología. Cada uno tiene su valor, ¿no? Cuando observamos que cada persona puede pertenecer, se lo puede incluir, nosotros tenemos que crear los programas, pensar de un modo creativo para que podamos atender a todos. Para mí esa es la base para un entorno de innovación, porque esas personas tienen sus experiencias que agregan mucho para Sí, todos. creo que ese tema es fundamental, porque yo acostumbro decir que hay una diferencia en hacer integración e inclusión. Integración es cuando traemos el profesional que necesita ser incluido y no adapta el ambiente de la forma como él lo necesita para ser incluido, de hecho. Entonces, hay una mayor responsabilidad con la persona que tiene que ser incluida y ella tiene que encontrar las herramientas en un ambiente que no fue hecho para ella. Entonces, cuando hablamos de inclusión, empezamos a pensar realmente en un ambiente como un todo. Tengo que pensar de la individualidad de cada persona, tengo que pensar cómo es que mi ambiente se adapta mejor a esas personas, cuál es la característica que esas personas tienen, qué tipo de concientización y educación yo tengo que hacer para las lideranzas que van a recibir esos profesionales, para los equipos que van a recibir esos profesionales. Sabes que eso empieza a ser el resultado muy interesante, por ejemplo, en el caso de inclusión de neurodiversos, un aspecto fundamental en ese proceso es el proceso de selección. 85% de las personas autistas están desempleadas. Entonces, si vamos a pensar, hay 2 millones de autistas en Brasil en edad de trabajo. Entonces, ¿por qué están desempleados? Porque para ellos el proceso de selección tradicional, cuando tenemos una dinámica de grupo, ellos automáticamente son eliminados porque son esas personas tímidas que no van a hacer un contacto visual, no tienen ese perfil dicho normal para la contratación de personas. Ellos tienen un desafío más grande en la socialización. Entonces tuvimos que pensar muy cuidadosamente con esa empresa el proceso de reclutamiento y selección. Tiene que ser diferente. Y te estoy contando eso porque después de la tercera hora, el resultado es que nuestro equipo de reclutamiento aprendió con ese proceso y ahora en la tercera ola estamos haciendo otro proceso dentro de IBM. Creo que es muy interesante porque se muestra que la empresa está transformando para ser una empresa más inclusiva. Entonces va a cambiar todo el ambiente. Luciano, muchas gracias por su participación en nuestro festival. Has agregado mucho sobre esto de la innovación con propósito, eso de la diversidad. De hecho, es muy importante que hacen con mucha maestría. Felicitaciones y nos encontramos Muchas después en otro gracias, momento. Josana. Fue un placer. Muy bien. Volvemos después con innovación de propósito. Sigue con nosotros y volvemos.